La crisis en la cúpula del poder iraní ha entrado en una fase explosiva. Y este jueves 23 de abril de 2026, lo que aparece con fuerza es Irán, dividido entre el ala que intenta aliviar la presión y el ala militar que quiere mantener a Hormuz como zona de confrontación. El eje central es claro. Por otro lado, el presidente Masoud Pezeshkian defiende usar la diplomacia para reducir la tensión con Washington. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria sigue imponiendo la lógica de la fuerza sobre la navegación, sobre las negociaciones y sobre el propio mensaje del régimen. Es por eso que la disputa dejó de ser solo externa, ahora también es una guerra interna, por el mando, por el rumbo y por la supervivencia política dentro de Teherán. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real con la mejor calidad. Periodismo nunca antes visto, con la confianza de Milson Alves. Global. El punto más visible de este choque apareció en el estrecho de Hormuz. El 17 de abril, el canciller Abbas Araghchi anunció que el paso estaba abierto para embarcaciones comerciales durante la tregua, lo que provocó una reacción inmediata en el mercado y la esperanza de algún alivio. Pero la apertura ya nació rodeada de control, porque un alto funcionario iraní dijo a Reuters que cualquier cruce necesitaba ser coordinado con la Guardia Revolucionaria. En la práctica, eso significaba que la diplomacia hablaba de apertura, pero la llave seguía en manos del ala armada. Ni las empresas navieras compraron el discurso por completo. Varios barcos intentaron cruzar y terminaron regresando, ante las dudas sobre minas, seguridad y la verdadera libertad de paso. Menos de un día después, el ala dura intentó atropellar la señalización diplomática. Un informe del Critical Threats Project afirmó que el 18 de abril, la Marina de la Guardia Revolucionaria atacó embarcaciones comerciales. Declaró que barcos de cualquier tipo o nacionalidad no deberían acercarse al estrecho y, en la práctica, revirtió el anuncio anterior del canciller. La evaluación del centro señala que este movimiento no fue solo una presión contra Estados Unidos, sino también una demostración interna de fuerza para dejar claro quién manda en Temor Muis y quién marca el tono de las negociaciones. Es ahí donde la tensión adquiere un peso real. No se trata solo de un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, sino de una disputa dentro del propio régimen sobre quién puede hablar, quién puede negociar y quién puede apretar el gatillo político. Esa división se hizo aún más evidente cuando Pezeshkian, el 20 de abril, declaró que debía utilizarse toda vía racional y diplomática para reducir las tensiones con Washington. Esa frase, por sí sola, ya sería importante, pero adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto. En el mismo periodo, la Guardia mantenía el control efectivo sobre el cruce y sobre el ritmo de la crisis. Mientras el presidente intentaba vender una salida menos destructiva, la maquinaria militar seguía operando como freno, como amenaza y como señal de veto. En otras palabras, lo que aparece hoy en Teherán es el poder civil, hablando de distensión, y el poder armado, mostrando que la última palabra sigue siendo de ellos. Afuera, la presión de Estados Unidos solo aumentó. A partir del 13 de abril, Washington comenzó a bloquear el tráfico de entrada y salida de los puertos iraníes, en una medida que afecta directamente al corazón financiero del régimen. Reuters informó que esta presión podría sacar del mercado cerca de 2 millones de barriles diarios de petróleo iraní. El 23 de abril, la propia Reuters informó que los militares estadounidenses ya habían hecho que más de 30 barcos regresaran o cambiaran de ruta, y que al menos 3 petroleros iraníes fueron interceptados en aguas asiáticas, lejos del Golfo, en un intento de asfixiar el comercio de Teherán, sin depender únicamente de la línea caliente de Hormuz. Eso ayuda a explicar por qué la crisis se volvió tan aguda. Washington no solo está amenazando, está poniendo a prueba el límite económico del régimen en varios frentes al mismo tiempo. Eso muestra dos cosas. Primero, que el petróleo sigue siendo el pulmón de las finanzas iraníes. Segundo, que mantener Hormuz bajo amenaza y bloqueo no solo afecta a los adversarios, también afecta al propio Irán, que ve como su principal ruta de ingresos se convierte en un cuello de botella. Es ahí donde la línea defendida por Pezeshkian cobra sentido político.
Con la economía herida, con la infraestructura bajo presión y con las exportaciones bloqueadas, insistir solo en el enfrentamiento deja de ser una muestra de fuerza y empieza a parecer autosabotaje. Y lo más vergonzoso para Teherán es que incluso socios que solían ser tratados como escudo diplomático ahora están presionando para la reapertura del estrecho. El 13 de abril, China dijo a través de Wang Yi que el bloqueo en Hormuz va en contra de los intereses de la comunidad internacional. Después, el 20 de abril, Xi Jinping afirmó en una conversación con Mohammed bin Salman que el paso normal por el estrecho responde al interés común de las naciones de la región y de la comunidad internacional. El mensaje de Pekín fue directo, aunque en lenguaje diplomático. La crisis ya fue demasiado lejos y el comercio global, la energía y la estabilidad regional pesan más que el teatro de resistencia de Teherán. Cuando China toca ese tema, el régimen iraní pierde espacio incluso con quienes dependen del petróleo de la región. Moscú también siguió la línea de la contención. Relatos sobre la conversación entre Sergei Lavrov y Abbas Araghchi señalaron que Rusia defendió la preservación de la tregua y la continuidad de las conversaciones, mientras que el lado iraní reafirmó su disposición para garantizar el paso sin impedimentos a los barcos rusos en Hormuz. El gesto es revelador. Rusia no quiere ver el corredor marítimo fuera de control, porque eso encarece la crisis, amplía la inestabilidad y complica los intereses energéticos y estratégicos. Es decir, ni China ni Rusia compraron la idea de dejar que el estrecho se convierta en una vitrina permanente del ala más radical de la Guardia Revolucionaria. Ambas prefieren previsibilidad, tránsito normal y negociación. Eso aísla aún más a los sectores iraníes que intentan transformar Hormuz en un arma total. Por eso la narrativa de fuerza absoluta empieza a desmoronarse. Cuando el presidente habla de diplomacia, cuando el canciller anuncia apertura, cuando la Guardia impone coordinación militar y luego endurece otra vez, lo que el mundo ve no es un mando sólido. Lo que el mundo ve es confusión en el centro del régimen. Y ese panorama se vuelve aún peor cuando Washington empieza a exigir una respuesta unificada del liderazgo iraní. La Casa Blanca dejó claro el 22 de abril que Donald Trump quiere una postura unificada de Teherán para poner fin a las hostilidades. Traduciendo a un lenguaje sencillo, los propios Estados Unidos ya se dan cuenta de que Irán no habla con una sola voz. Y cuando el adversario se da cuenta de eso, la presión aumenta aún más. En este escenario, la pelea entre el presidente iraní y la Guardia Revolucionaria deja de ser un detalle de bastidores y se convierte en el centro de la crisis. El informe del Critical Threats Project fue directo al decir que la Guardia consolidó influencia no solo sobre la respuesta militar, sino también sobre la posición negociadora de Irán. Eso explica por qué cada gesto de apertura es seguido por una traba, por un disparo de advertencia o por una nueva condición imposible. El hecho duro en este momento es que Hormuz se ha convertido en el espejo de la crisis iraní. El estrecho se abre y se cierra, como si siguiera la disputa dentro de Teherán. Cuando la diplomacia intenta respirar, el ala alarmada aprieta. Cuando el ala alarmada aprieta, la economía grita. Cuando la economía grita, China y Rusia exigen previsibilidad. Y cuando todo esto sucede al mismo tiempo, Estados Unidos ve debilidad, no fuerza. Es ahí cuando el cerco se vuelve más asfixiante, porque la presión externa crece justamente cuando la unidad interna se reduce. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves Global.